Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este cuarto episodio del Lado Oculto. Mi nombre es Runa y antes que nada quisiera agradecerles a todos porque he visto que hay más gente que se está empezando a suscribir al canal, que siguen compartiendo y bueno, más bien ya me empezaron a llegar sí un par de mensajes acerca de las historias y todo esto. A mucha gente les ha gustado, otras se han impactado con las historias. Bueno, me da mucho gusto que las estén disfrutando tanto como yo contándoselas. Se los agradezco mucho. Por favor, sigan compartiendo, denle like a los videos, coméntenlos. Y bueno, igual quisiera recordarles que no olviden que todo esto es entretenimiento. Se los cuento para que salgan de toda esa cotidianidad que tienen en sus vidas o estrés, no sé, que tengan algo diferente que escuchar. Y bueno, pues contados o narrados a mi manera. Si me ven con chamarra, perdón, pero esta vez hace bastante frío. Entonces, sí hace un poco de frío. Otra cosa que les quería comentar era ofrecerles disculpas si ven que a veces como que me trabo o algo así. Honestamente es porque, bueno, como saben, no vivo en México ya desde hace un tiempo. Y a pesar de que, bueno, el español obviamente no se me ha olvidado, sí no lo ocupo casi. En realidad mi vida está hecha en holandés y en inglés, ¿no? Entonces, sí, no ocupo mucho el español y luego me cuesta recordar las palabras o los términos porque pues no los ocupo. Pero pues nada de que se me olvida ni nada de eso, simplemente me cuesta como que tratar de... Me imagino a mi ardillita ahí buscando como que, esta palabra es esta. Entonces eso le lleva tiempo aquí a procesarlo y a decir la palabra, ¿no? Entonces ofrezco disculpas por eso. Y bueno, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Esta vez yo preparé 4 historias para ustedes. Son historias un poco más cortas, también interesantes. Y espero que les gusten mucho, que sean de su total agrado. Y pues vamos a comenzar, si les parece. Allá vamos. Comenzamos. Oye, despiértate. Ven. Invitamos a la luz y a la energía a quedarse entre nosotros. Bueno, la primera historia que yo preparé para ustedes se llama La bruja de los edificios. Bueno, ya saben, igual en este conjunto habitacional en el que yo viví por bastantes años, había muchas veces, como ya les había contado en la otra historia pasada del críptido del Valle de Aragón, yo vivía en el último piso y siempre se escuchaban en las noches, no sé, como situaciones arriba de los techos,
En los techos es donde se encuentran regularmente, o bueno, estaban los tinacos que proveían de agua a las casas, junto con las cisternas que estaban hasta abajo del edificio. Entonces, esto propiciaba que a veces se albergaran ahí palomas y no sé, o sea, eso lo sabíamos todos y todos las hemos visto, que ahí vivían muchas veces cuando se subían a hacer los lavados de los tinacos y todo este rollo, ¿no? La verdad es que subir ahí, pues sí representaba un peligro grande, porque los techos no son planos, son como de dos aguas, ¿saben? Entonces, un mal paso y sí, no lo volvías a contar, ¿no? Entonces regularmente pues no subíamos ahí. De hecho, ni los adultos o mis papás o así no subían tanto, a menos de que se necesitara o que hubiera alguna situación de limpieza con toda la gente del edificio y todo esto, ¿no? Y se hacía con muchísimo cuidado. Por ende, esta puerta siempre estaba cerrada, aparte de que subir estaba peligrosón, ¿no? Bueno, con esto les digo que siempre se escuchaban así como cosas arriba del edificio que podían ser las palomas, pero había ocasiones en las que se escuchaba como muy pesado y era otro tipo de situaciones. Las palomas regularmente cuando caminaban allá arriba se escuchaban como pasitos como y así es como se escuchaban las palomas, ¿no? Más aparte ese ruido que hacen cuando vuelan o así, ¿no? En una ocasión yo venía llegando de la tienda, venía cargando las cosas y todo esto. Mis papás estaban en casa, ellos estaban viendo la tele y todo normal. Yo venía llegando de la tienda y no es un camino muy largo de la tienda a la casa, pero de la tienda a la unidad es un poco espacio y dentro de la misma había un par de tiendas también. Disculpen. Yo esta vez había ido a una tienda que estaba dentro del mismo conjunto habitacional. Me gustaba irme por la parte de atrás como para cortar camino, y en la parte de atrás había una parte como de estacionamiento. Había unas canchitas, una cancha de fútbol fea, perdón, y había como un lugar donde se tiraba la basura de toda la gente que vivía ahí, ¿no? Y pues ya ahí venían a recogerla. Pero toda esa área, la verdad es que siempre estaba como fea y descuidada. No estaba como que tan padre por esa parte, y no estaba muy alumbrada, de hecho, la parte de atrás. Siempre había como arbustos. Sí estaba esa parte así como descuidada, pues porque no había razón o motivo por la cual la gente estuviera ahí, ¿no? Yo recuerdo que yo venía, no sé, como a eso de las 9 de la noche, que mi mamá me había mandado a comprar pan y cosas así para que cenáramos, leche y estas cosas para el día siguiente a la escuela. Y pues ya, yo iba en el camino así normal, cuando de repente, evidentemente desde ahí pues sí se podía ver los edificios y podías ver, se ven hasta los techos, ¿no? Bueno, algo llamó mi atención porque vi algo como grande arriba del techo de un edificio. Y lo primero que pasó por mi cabeza era, bueno, pues a lo mejor alguien está arreglando algo, no sé, porque también estaban ahí los tanques de gas. Entonces, bueno, a lo mejor en mi cabeza fue como quizá alguien subió a revisar como que su gas o algo así, porque sí se veía muy claro, pero era una sombra nada más. Entonces yo dije, pues quizá alguien se subió a arreglar su tanque de gas o algo así. Y pues ya no le presté realmente gran atención, seguí caminando y todo eso, a pesar de que yo seguía viendo la sombra hasta allá arriba. Evidentemente, mientras más te acercas al edificio, pues ya dejas de ver por perspectiva el techo o los techos de los edificios. Recuerdo que llegué a la casa y ni siquiera hice ningún comentario ni nada, porque pues no tenía para mí nada fuera de
de lo normal, ¿no? Aunque sí ya era tarde, noche, como para estar haciendo esto, y más cuando les conté que evidentemente podía ser muy riesgoso, un mal paso, y pues no lo vuelves a contar, ¿no? Entonces pasó, no presté gran atención a esa oportunidad, pasó el tiempo, el día, el siguiente día, yo creo que como a los 3 días después, venía de jugar, había unas canchas de básquetbol en la avenida central donde íbamos a jugar bastante. Regularmente iba a jugar con un primo, pero en esta ocasión ellos no estaban, o no sé si no podían salir, no sé si tenía tarea, no me acuerdo por qué razón él no pudo salir esta vez conmigo. Entonces me fui yo solo, y al regresar, obviamente camino sobre la avenida, y al caminar sobre esa avenida pues te quedaba el conjunto habitacional de frente a mí, que son los edificios principales o los primeros que uno ve. Ya les digo que yo vivía casi en los últimos. En esa ocasión pues yo creo que he de haber regresado como a las 10, 11. En las canchas terminábamos de jugar a veces como a esa hora. Había veces que se ponían muy buenas las retas y todo eso, y yo llegaba pues tarde, un poco tarde. Entonces eran como las 10, 11 más o menos, y ya venía yo caminando, y ya las tiendas y todo eso pues ya estaban cerradas, ya hay menos luz, solamente están las luces como de los postes, y sí de uno que otro departamento que evidentemente todavía estaban despiertos y todo eso, ¿no? Pero cuando voy caminando de frente, me toca ver otra vez algo así como arriba del edificio, pero ahora en los primeros. Entonces recordé que no hacía 2 o 3 días yo había visto algo similar, pero arriba de otro edificio ahora. Entonces yo me quedé así como, pues qué onda, ¿no? O sea, y volví como que a dejarlo pasar, no le presté tanta atención, pero ya era raro. Entonces yo entré a la unidad y todo eso. Había veces que la verdad sí, caminar por el estacionamiento, aunque estuviera alumbrado, se sentía raro, y había veces que sí lo caminaba rápido, había veces que no. No sé, había veces, no siempre. Caminar entre los edificios así, nunca en la noche. La verdad es que sí nos la aventábamos corriendo. Yo me acuerdo que todos los niños, cuando estábamos más chicos, siempre corríamos en las noches. O sea, no había quien se la aventara caminando solito así nada más. Y no porque estuviera peligroso o feo en ese tiempo, la verdad no. Simplemente pues estaba oscuro y no te daba como que ese confort. Regularmente los edificios, en la parte de atrás del edificio, si no había como una plancha de cemento, estaba como descuidado, o sea, había hierbas y todo esto, entonces no era tan agradable pasar pues por estas partes, ¿no? Entonces pues ya yo me acuerdo que caminé así medio rápido, ya así como pensando pues qué era eso. Llegué al edificio, me metí también así como que al edificio, ya saben, la verdad es que también abrir la chapa, eso no sé por qué, pero a mí siempre me causaba un sentimiento como de persecución, ¿saben? No sé, pero en las noches era así como de llegabas y metías la llave y así como que revisar y que no venía nadie, como que sentías como si alguien fuera a llegarte por atrás o si algo fuera a suceder, no sé, al menos a mí me pasaba, ¿no? Yo sentía así como que no. Entonces yo siempre tenía como que ese estrés de querer abrir rápido la puerta del edificio, ¿no? Entonces ya llegaba, metía la llave, abría, cerraba y me subía corriendo. O sea, yo subía así lo más rápido que podía, llegaba a mi casa y ya todo normal, ¿no? Estaban mis papás ahí y ya, normal. Otra noche, recuerdo que igual venía yo de jugar y todo esto. Esta vez no vi nada. Simplemente llegué al edificio y en mi ventana había un hoyo. Alguien le había aventado una piedra, no sé cómo, pero mi ventana no se rompió, pero sí había un hoyo en la parte de abajo de la ventana. Entonces
no cambiamos esa ventana, simplemente recuerdo que le habíamos puesto como una mica que protegía y que no se veía. Y pues la verdad a mí no me importaba, o sea, realmente cubría el frío o el viento, o sea, no pasaba nada. Pusimos una mica, la pegamos como, bueno, recuerdo que mi papá la pegó con silicón y todo eso porque no hacía como, o sea, el cristal no estaba roto, todo lo demás estaba entero, solamente había como una esfera, un círculo abajo, que era donde estaba roto, ¿no? Entonces le pusimos, bueno, mi papá le puso esta mica y como una mica gruesa transparente y se pegó con silicón, ¿no? Y eso lo cubría. Evidentemente, con el sol, esa mica o el silicón se fue debilitando y se cayó. Entonces yo se la pegaba como con Durex a veces y todo así. Y no sé, a veces yo me ponía a hacer maldadillas por ese hoyito, ¿no? Entonces, no sé, me gustaba. Yo tenía no sé, los que no lo conozcan, o no sé, nosotros antes teníamos algo que se llama, o le llamábamos tiramocos, que era un Durex, y al Durex se le ponía un globo y bueno, yo le ponía pastillas y yo me la pasaba matando a las palomas o tirándole a las palomas del edificio de enfrente o el de acá, y desde ahí pues yo me la pasaba jugando, ¿no? Entonces ya estaba chico, perdón. Entonces así estaba yo una noche. De repente, hagan de cuenta que yo iba a empezar a jugar, a tirarle a las palomas y todo este rollo, porque no abría la ventana completa y siempre apagaba la luz para que no se viera desde afuera, pues que ahí había, o sea, yo no quería que descubrieran como que el hoyito donde yo tiraba, ¿no? Porque a veces, pues con la fuerza, pues, y con el viento, la pastilla se curvaba y a veces le llegué a dar a unas ventanas, obviamente, ¿no? Y pues, sí llegué a ver a los vecinos que se asomaban y no sabían de dónde, perdón. Pero una ocasión apagué las luces, abrí esta cortinita así y empezaba yo a ver a dónde estaban las palomas para tirarles, cuando de repente algo me llamó la atención en el edificio de enfrente, y era algo arriba del edificio, pero que estaba como rebotando. Hagan de cuenta que era como, no sé, no tenía una forma humanoide, pero era más como una pelotita, o bueno, pelotita porque yo la veía no tan cerca, pero era algo que estaba como rebotando así arriba del edificio, y eso me llamó muchísimo la atención. Entonces yo dije, pues qué onda, ¿no? Me traté de quedar así viéndole súper fijo y tratando de ver qué era, porque pues sí, ya era noche y se veía como una silueta, pero también no se veía tan definida, o sea, no alcanzaba a distinguir bien qué había, y luego pasaba como por atrás de los tinacos y todo esto, entonces no se lograba ver. Recuerdo que se veía como medio brincaba y se desplazaba, pero había veces, esto me sorprendía porque había veces que se acercaba muchísimo a la esquina del techo del edificio, y si se acuerdan les había dicho que era como de 2 aguas, o sea, les hablo de que tenía una inclinación importante. Entonces una persona con un mal paso, o sea, es más, ni siquiera por lógica y por peso corporal, si tú estás en esa inclinación, si te acercas más, te vas. Y esta cosa se acercaba bastante y me daba como que la impresión de que no le causaba miedo, o sea, o vértigo o eso, estar así cerca de tan a la orilla. Entonces me le quedo viendo y yo pensé que quizá era una persona. Me llegó a pasar por la cabeza que a lo mejor era alguien que quería hacer, no sé, voy a hacer solamente la seña, pero que quería brincar, ya saben. También los edificios en las puntas parecía,
realmente si uno se subía a los techos, porque a mí me tocó verlo, no era una gran distancia entre edificios. Uno podía pasar caminando bien por abajo, pero cuando uno está arriba, parecería como si fuera 1 metro, 1,5 metros de distancia entre punta y punta de techo de edificio. Entonces, sí parecería como si uno pudiera brincar y brincar al otro edificio, ¿no? Que es una idea estúpida de llevar a cabo, pero daba esa impresión. Entonces, yo me le quedé viendo a esto y de repente vi como esta cosa brincó o rebotó, tic, tic, pero fue con una facilidad y con como si no pesara, o sea, sin un esfuerzo. Realmente fue así, tic, 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 y se quedó en el otro edificio, que ya no era el de frente, ahora era el que estaba enfrente al mío, ¿no? O sea, para que se den una idea, hagan de cuenta que mi edificio, el edificio de al lado y el edificio de enfrente, como en forma triangular. Entonces, disculpen, entonces de aquí brincó para acá, que ya era como relativamente más cerca a mi edificio. Entonces cuando yo vi eso, pues sí me quedé así como viendo, y de repente pues como que yo trataba de entender qué onda. Solamente vi cómo se hizo así como tic, 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 volvió a regresar al edificio, tic, 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 y se fue. Ya no lo volví a ver. Pasó otra ocasión, sí me quedé pensando qué era eso. Yo le había comentado a mi mamá, le había dicho lo que había visto y todo esto, pero pues, o sea, no le dábamos como mucha importancia, ¿no? Porque a lo mejor pude haber visto algo, pues, no sé, a lo mejor se me imaginó, ¿no? O sea, no se me imaginó, pero algo que no era, ¿no? O sea, entonces, en otra ocasión sucedió lo mismo, pero el edificio de enfrente. Para esto lo que sucedió es que yo estaba viendo así normal, cuando de repente esta bolita estaba así, tic, 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 pero ahora brincó a mi edificio, pero brincó al techo del departamento de junto, no al mío, porque el mío es el que daba así a la avenida. Entonces brincó al de enfrente, pero ya en el techo. Y los techos, aunque no fuera mi techo, es compartido y se escucha. Entonces yo escucho como algo como que aterriza, pero era algo pesado. Aunque yo les había dicho que de veras se veía como un vuelo liviano, cuando llegó al techo sí se escuchó algo así como algo pesado que cayó ahí. Entonces, pues ya está en tu techo. Ahí sí ya como que empezó le dije a mi mamá también escuchó y nos quedamos así como sacados de onda. Mi papá todavía no llegaba. Entonces nos quedamos así como que escuchando, pero de repente ya no se volvió a escuchar nada. Entonces eso fue lo único que pasó. Eso fue lo más que yo llegué a ver. Pero después, yo platicando con otras personas, porque tenía amiguitos en otros edificios, y sí llegaron a platicar otras personas, y llegamos todos a coincidir de que a veces se escuchaba algo que caminaba arriba de los techos, ya a unas horas ya tarde o de la noche. Y de hecho sí hubo personas que decían que llegaron a ver algunas veces algo que brincaba, que no sabían. Hubo personas que le decían es como si fuera una bruja o algo así. Y hay gente que no cree, hay gente que cree, y hay muchos que decían sí, cuiden a sus hijos, y porque anda la bruja ahí, a lo mejor anda buscando si hay algún recién nacido, yo qué sé, ¿no? Entonces pues eso era lo que pasaba. Y ya muchas personas llegaron como a esa idea, y sí era algo que se contaba ahí entre algunos edificios, de que había veces que una bruja andaba brincando arriba de los edificios.
Y pues eso era lo que pasaba. Entonces, esa es la historia de la bruja de los edificios que quería contarles. Es corta, interesante. No sé la verdad qué fue eso, pero sí fue algo muy extraño. Y lo llegué a ver solamente ese par de veces. Les digo, cuando uno vive en la parte de arriba, pues sí logra tener como más visión periférica de todo lo que hay, ¿no? Y pues no están tan lejos realmente los edificios, pero la noche no permitía verlo todo. Aparte les digo que estaban los tinacos y tanques de gas, entonces a veces pasaba por atrás, a veces por adelante, pero cuando brincó o se pasó de un edificio al otro, eso sí ya fue sorprendente, porque eso, o sea, ni locos. Pues bueno, esa fue la historia, espero les haya gustado. Y pues vamos con la segunda historia. Vamos para allá. Bueno, pues esta segunda historia yo la titulé El ente del edificio abandonado. Es una historia corta, pero que también estuvo, pues sí, un poco fuerte, extraña. Y pues bueno, se las voy a contar, ¿no? En este mismo conjunto habitacional había principalmente unos 3 o 4 edificios que no se vendían y eran los primeros de la segunda sección. Particularmente había un edificio que era el primero. Ese edificio, recuerdo que al menos todos los niños de ahí pues nunca nos metíamos, porque ahí sucedió un incidente cuando los edificios se estaban arreglando y todo eso para ponerse en venta, y cuando la unidad estaba empezando. Ahí ocurrió un incidente donde un trabajador del edificio cayó desde la parte de los techos que yo les estoy contando. Y más porque en esos momentos, bueno, pues todavía las estructuras no contaban con barandales, o sea, eran todavía, ya estaban como dando los, o como haciendo los acabados de los edificios, ¿no? Entonces se imaginarán que el edificio todavía no tenía como que soportes de seguridad y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, desafortunadamente, un trabajador ahí, pues, y pues, para todos los que estuvimos ahí, la verdad fue impactante. Nosotros no lo vimos, pero evidentemente la noticia se regó súper rápido porque se escucharon ambulancias y policías y todo este rollo. Y pues ya para ese entonces pues ya toda la gente de la unidad estábamos enterados de lo que había sucedido. Entonces, desde esa ocasión pues la gente pues no quería pasar al edificio, ¿no? Yo recuerdo que todos nosotros es que éramos un mundo de niños, de todas las familias, y son bastantes edificios. Y antes de crecer todos nos llevábamos muy bien. Y me acuerdo que salíamos todos en bicicletas. Entonces les hablo de que a veces podíamos llegar a ser hasta 20 niños, 30. Y eso porque no nos juntábamos todos todavía, ¿no? Pero todos salíamos en nuestras bicicletas y según hacíamos como que unos tours atrás de los edificios. Y les comento que estaban algunos llenos de hierba y todo esto, ¿no? Entonces, según nosotros hacíamos como campo traviesa y todo esto, y la verdad es que se prestaba bastante porque había montecitos y todo eso en algunos de estos descansos de los edificios. Entonces hagan de cuenta que una tarde noche, pues yo creo que no era tan noche, eran yo creo que como las 6 o 7, pero ya estaba oscureciendo. Nos juntamos todos los niños para hacer estos como tours nocturnos en las bicis y todo este rollo. Y ahí andábamos, ¿no? Pues una noche todos habíamos quedado que nos íbamos a meter a este edificio. Ya saben, cuando somos chicos realmente no, yo creo que no pensamos las cosas, o simplemente nos llama la atención todo esto, este tipo de situaciones, y queremos vivirlas o experimentarlas de cierta forma. Y cuando nos pasa es cuando ¿no?
Entonces, esta vez, pues sí hubo unos que dijeron, no queremos ir, no, vamos a otro lado y quién sabe qué. No, sí, ya habíamos quedado que nos íbamos a meter al edificio y que, ya saben, no sean collones, habíamos dicho que esto y así, bla, bla. Total que acordamos y dijimos que sí. Hubo unos que sí no fueron, pero sí hubo unos tantos que sí fuimos. Yo creo que hemos de haber sido como unos 10 o 12 más o menos. Entonces ese día el grupo se dividió y unos se fueron pues a otro lado y nosotros pues nos fuimos a estos edificios. Entonces llegamos, pusimos nuestras bicicletas afuera, pero ni siquiera cerca del edificio, no afuera donde se estacionan los carros, y como realmente no había ningún problema porque solamente era para gente que vivíamos en la unidad, bueno, pues dejamos nuestras bicicletas ahí. O sea, había un montonal de bicicletas así cerca de los carros y teníamos que entrar pues caminando a donde estaban estos edificios. De alguna u otra forma, la verdad no sé por qué, pero todos los demás edificios se fueron remodelando excepto estos. No lo sé, pero de veras es que cuando ya la unidad estaba funcional 100%, yo creo que todavía pasó como unos 5 años antes de que esos 3 primeros edificios lograran medio habitarse. Y cuando se habitó, recuerdo muy bien que se habitó el primer departamento de hasta abajo de un edificio que estaba totalmente solo, que había veces que los departamentos no tenían ni puertas. Entonces imagínense que uno podía subir a los departamentos. De hecho, en ese tiempo el graffiti estaba súper fuerte. Entonces había departamentos que tenían pintas. O sea, con esto se imaginan el deterioro de este departamento, de este edificio. Y esa persona, qué valor, la verdad es que no sé, yo creo que no le contaron la historia o no lo sé, pero esa persona o esa familia llegó a vivir en el primer departamento de ese edificio. Entonces estaba totalmente solo y lo demás no estaba como que tan amigable. Para cuando nosotros fuimos, todavía no llegaba esta familia que yo les cuento. Recuerdo que nosotros dejamos las bicicletas y ya íbamos ahí, ¿no? O sea, sin lámparas ni nada, según nosotros como hacer una inspección, exploración, yo qué sé. El punto de todo esto era meternos a los departamentos que pudiéramos y pues ver qué encontrábamos, ¿no? No sé, espantarnos era el punto número 1. Recuerdo que nosotros entramos no al primero, pero al segundo departamento. Atrás, donde está el segundo departamento, si uno se asoma por las ventanas de acá, hay como un patio trasero muy pequeño, que es lo que divide las dos sotehuelas entre departamento y departamento. O sea, hay un espacio donde, no sé, mucha gente puede guardar sus bicicletas o yo qué sé. Regularmente ese espacio está vacío. Bueno, pero siempre está muy oscuro este espacio. Y más cuando este edificio pues no se usaba. Entonces recuerdo que nosotros llegamos, nos metimos a este departamento y empezamos como que a caminar, ¿no? Ya saben que los zapatos siempre hay como que esa grava suelta, esas piedritas y todo, así que uno va haciendo ruido y cuando uno pisa se escucha ahí así como shh, y todos shh, cállense, ya saben esta atmósfera, ¿no? Y entonces recuerdo que todos estábamos buscando y entramos y todos, no, pues no pasa nada, quién sabe qué. Para esto, hagan de cuenta que de repente entramos a una habitación que vendría siendo como en la recámara donde yo dormía si comparamos los departamentos. Esa era la habitación en la que entramos en este departamento. Cuando nosotros entramos a esta habitación, hagan de cuenta que había como un bulto en una esquina, pero era un bulto grande que de momento nosotros pensamos que podía haber sido basura, o no lo sé, pero cuando nosotros entramos, y les digo que éramos varios, entonces ya todos entramos y nos empezamos a orillar así pegados a la pared, así estábamos todos pegaditos a la pared sin hacer ruido ni nada. De hecho, estos departamentos no tenían ni ventanas,
O sea, no las tenía. Podía uno saltarse por la ventana. Entonces, ahora que lo razono, digo, pudo haber sido el peligro de que a lo mejor era alguien, una persona, y nos pudo haber agarrado a todos ahí, ¿no? Pero el chiste es que había este bulto así en esta esquina pegadito cerca de la ventana. Entonces nosotros nos lo quedamos viendo y era un bulto grande con dimensiones de una persona, ¿no? Me acuerdo que alguien se acercó un poco al bulto y dijo, pues no se mueve. Y cuando estaban ellos así, alguien le tiró una piedra. No sé quién le tiró una piedra, pero alguien al tirarle la piedra se escucha como si le pegara una bolsa de plástico, como si estuviera tapado por unas bolsas de plástico. Y cuando le tira la piedra, hagan de cuenta que se escucha como si revolotearan, no sé, como murciélaguitos o palomas, no sé. Fue un ruido fatal. Hagan de cuenta que fue un ruidero así. Obviamente cuando nosotros escuchamos todo eso, todos quedamos súper sorprendidos. Y de repente, o sea, todos nos desaparecimos de esa habitación y empezamos a correr por afuera de las ventanas. Hubo quienes se saltaron por otras ventanas y la verdad es que terminamos saliendo, pero súper rápido de ese edificio. Cuando estamos afuera, nos empezamos a ver que ya estábamos todos. Sí, estamos todos, ya vámonos. Estábamos muy chicos. Cuando empezamos a decir, sí, ya vámonos, quién sabe qué, hagan de cuenta que se escucha como si algo saliera corriendo. La verdad es que nunca vimos si era una persona. No les puedo decir qué era, pero estuvo muy raro que cuando le tiraron la piedra revolotearan cosas como, no sé, me da la impresión, voy a decir algo, espero si no me equivoco, pero es como si animales como sopilotes o cosas así estuvieran carroñando algo, que no era, porque la verdad no, cuando volaron no se veían tan grandes. Les digo que eran más así como murciélaguillos o no sé, palomas, o sea, de ese tamaño, no tan grandes. Pero cuando ya estábamos afuera del edificio, ya todos preguntan, sí, ya estamos todos, quién sabe qué, llevamos corriendo hacia las bicicletas. Empezamos a escuchar como si algo corriera detrás de nosotros, porque todavía nos faltaba un edificio de enfrente y el de al lado, que esos dos estaban todavía vacíos, no había gente viviendo en esos. Entonces eran esos tres así. Entonces hagan de cuenta que todavía pasar por esos dos edificios estaba súper mortal, oscuros, vacíos, feos. Entonces estaban todos llenos de hierba, horrible la verdad. Entonces hagan de cuenta que se escucha como si algo nos empezara a corretar. Empezamos a escuchar como pasos, pero pisadas fuertes. Corrimos lo más que pudimos. Afortunadamente no estaba tan grande el espacio. Llegamos a donde estaban las bicicletas y cerquita de las bicicletas estaban las casetas de vigilancia. Entonces ya nos quedamos ahí, ya estábamos todos, los vigilantes se nos quedaron viendo. Y así como nos vieron a todos asustados, pero a todos asustados, que ya estábamos así de... Hagan de cuenta que los vigilantes se nos acercan y dicen, ¿qué pasó, chicos? ¿Qué están haciendo? Y no, es que se andan metiendo a los primeros edificios, ¿verdad? Sí, jefe, no, es que quién sabe qué es que nos pasó eso. Tengan mucho cuidado, no se anden metiendo ahí porque hay gente que dice que han visto cosas muy raras ahí, los van a asustar, no se anden metiendo ahí. No, sí, es que ¿qué les pasó? No, pues es que vimos algo así, ya les describimos lo que pasó. Los vigilantes fueron a dar como un rondín para pues checar que no hubiera nada malo ahí. Les describimos lo que pasó, total que los vigilantes entraron y pues ya saben, como película de terror pues no había nada, ¿no? Todo estaba normal, ya saben, como siempre. Entonces los vigilantes dijeron, no, pues no encontramos nada, pero sí, ustedes saben lo que sucedió en ese edificio. Entonces, como medida de seguridad, yo se los voy a recomendar, no se metan ahí, porque en este edificio, pues, por lo que pasó, quizá haya situaciones que no creo que ustedes quieran investigar. Entonces yo les recomiendo que no vuelvan a meterse ahí. Fue así como una llamada de atención de parte de los vigilantes. Y pues ya, eso fue lo que sucedió con el ente del edificio. Esa es la historia.
es corta también, pero eso fue algo que nos pasó a bastantes niños ahí esa vez. Y sí, estuvo muy interesante. Yo me acuerdo que sí vimos como ese bulto. Y ya me acuerdo de otro amigo, la verdad es que no los recuerdo porque pues no nos llevamos ya después todos. Y con el momento, bueno, con el tiempo pues todos hicimos nuestra vida y crecimos y todo esto, ¿no? Pero yo me acuerdo que sí hubo uno que sí como que se acercó a tratar de ver, inspeccionar un poco. Y para cuando uno se acerca así más o menos, alguien más le tira la piedra. Y ahí es donde pasó todo esto. Estuvo muy raro, muy muy raro. Y pues ya desde ahí ya no nos volvimos a meter a ese edificio. Caminar por esos edificios la verdad ni al caso. Y pues ya esa es la historia del ente del edificio. Espero les haya gustado. Y vámonos con la tercera historia. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a comenzar con la tercera historia. Esta historia yo la titulé El abrazo tétrico. Wow, a ver, con el tiempo, bueno, pues ya yo fui creciendo más. Mi hermana pues ya no estaba tan bebé. Yo creo que ella tenía para ese entonces como unos 6 años, más o menos. Y yo he de haber tenido como unos 14, 15 años, creo. En ese departamento, la verdad es que sí pasaban bastantes cosas medio raras. Sí. Teníamos nosotros un perrito de la raza French Poodle. Y este perrito, pues bien buena onda, era el Ricky. Un perrito bien lindo, bien amigable. Y pues lo teníamos ahí en el departamento, era pequeñito y todo este rollo. Y pues siempre estaba ahí con nosotros jugando y todo esto. Les digo que en este departamento realmente sí pasaron bastantes sucesos, ¿no? Hagan de cuenta que algo que pasaba siempre era que cuando nosotros estábamos en la sala viendo la tele, para esto tuvimos como que la fortuna de tener computadora cuando las computadoras llegaron, o como que cuando se inventaron o salieron. Nosotros tuvimos la fortuna de siempre tener computadora desde la primera computadora que apareció, ¿no? Entonces llegó el momento que nosotros ya tuvimos una computadora más decente y todo esto. Y para ese entonces recuerdo que nosotros teníamos la computadora en la sala. La teníamos en la sala precisamente. Si uno se sentaba a trabajar en la computadora, le daba la espalda al pasillo que ya les he contado en otras historias. Bueno, la teníamos en la sala porque la cambiamos ya, porque yo necesitaba empezar a hacer trabajos para la escuela. Mi hermanita a veces ya le dejaban medio tareitas que podía hacer en la computadora. Y mi mamá o mi papá cuando querían trabajar, si recuerdan, les había contado que la teníamos estaba en la recámara de mis papás, pero como ya necesitábamos trabajar y a veces ellos querían dormir, pues ya la teníamos afuera. En esos tiempos empezaban los juegos estos, como jugábamos mucho. Me acuerdo que yo jugaba mucho con mi papá un juego que se llama Heretic. Estaba el clásico Doom, Duke, creo que sí, Duke Nukem 3D o algo así, no recuerdo. Y había así todo este tipo de juegos, ¿no? Que saben que son como de first shooter y estar jugando, ¿no? Así, estaban entretenidos. Entonces, pues mi hermana y yo, también teníamos como unos emuladores donde jugábamos Snow Bros. Y podíamos dividir como que el teclado y dividíamos los controles para que mi hermana jugara conmigo. Y siempre jugábamos así. Entonces yo recuerdo que luego mis papás estaban sentados viendo la televisión, estábamos cenando y mi hermana y yo estábamos jugando en la computadora y el Ricky estaba ahí echadito, pues ahí cotorreándosela, ¿no? Había veces que todo estaba apagado, imagínense, mis papás viendo la televisión, esa luz azul que desprende la tele, la computadora, luces apagadas, nosotros ahí en familia y para atrás pues el pasillo. Evidentemente siempre estábamos con ellos y pues
no teníamos ningún miedo, ¿no? A pesar de lo que estuviéramos jugando. Entonces, siempre había algo extraño porque el Ricky, de repente, se escuchaba cómo empezaba a gruñir de la nada, ¿no? Y se quedaba, y hagan de cuenta que se acomodaba, pero en forma de gruñido, ¿no? Como molesto. Pues nosotros nos le quedábamos viendo así bastantes veces al perrito, así como, oye, este loco, ¿qué le pasa? Y entonces empezamos a darnos cuenta que siempre gruñía hacia el pasillo, que era el estudio donde teníamos el refri. Eventualmente se convirtió en la recámara de mi hermana, ¿no? Entonces el Ricky siempre ladraba para allá. Entonces nosotros ya le decíamos, Ricky, ya, cállate, porque ya llega un momento en el que nos estresaba, ¿no? Ricky, ya, cállate. Y siempre estaba así, haciendo lo mismo, siempre. Entonces, así empezaban a pasar las noches. Una vez estábamos jugando, mi papá no estaba mi mamá, mi hermana y yo. Y mi hermana y yo estábamos jugando. Y estábamos jugando a aventarle una pelotita al Ricky. Mi hermana le avienta la pelota al Ricky y se va al pasillo y a su recámara. Pero si recuerdan, el pasillo ya se veía oscuro, así como se los había contado. Entonces la pelotita se va más allá donde estaba lo oscuro. El Ricky corre y se frena, algo así como el double de la primera historia que les conté. Algo así, el Ricky se frena y ya no pasa y empieza como que a ladrar para allá, pero bueno, a gruñir, hacia esa parte que era la recámara de mi hermanita, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos así como viendo, así como sacados de onda. Ricky, cállate, ve por la pelota. Y le dijimos a mi mamá, y a Kevin, ya se levanta mi mamá y empieza a ver, y digo, es que lanzamos la pelota para allá, pero el Ricky no la quiere ir a recoger. ¿Por qué? Y por eso está haciendo así. Ya no lo quedábamos viendo. Ricky, ve por la pelota. Entonces ya empezamos como que ver qué era intentamos ver qué era lo que estaba pasando, qué veía el Ricky, porque evidentemente nosotros no veíamos nada. Para nosotros era pues normal, ¿no? Tampoco se sentía nada extraño, no se sentía algo raro o feo, pero el Ricky no pasaba. Entonces dice mi mamá, a ver, prendan la luz. Y así nosotros préndela tú. Y dice, entonces pues como la mamá, yo creo que también estaba muerta de miedo, pero pues sí, fue a prender la luz. No pasó nada, pero el Ricky como que vio la luz y como que dijo, pues ya me va a tocar ir porque ya está la luz. Pero sí fue a buscar la pelota, pero hagan de cuenta que fue así como, no sé, como que también rezando. Yo creo que el perrito por dentro así, que no se me aparezca o que no salga. Entonces llega el perrito, agarra la pelota y así como lo agarra, hagan de cuenta como cuando tocas a un perro o a un gato y se pone a jugar así cuando se les activa el modo turbo, que ya saben que empiezan a correr así súper rápido. Pues hagan de cuenta que en ese momento lo tocaron y se le activó el modo turbo y corrió así súper rápido y se escondió atrás de nosotros y se metió abajo de la mesa. Y entonces se quedó así. Entonces ya nos sacamos de onda porque dijimos, Ricky, ¿qué tienes? Ricky, ven. Y el perrito ya no quería salir de abajo de la mesa, ¿no? Ricky, que vengas, ven. Y ya mi mamá, ven, perrito bonito, ya saben, ven, ¿qué haces? ¿Qué tienes? Tranquilo, no pasa nada. Entonces el perrito, ya nada más recuerdo que lo veíamos como estaba así como temblando, así pobrecito, sí estaba asustado el Ricky. Entonces pues ya no le queríamos dar tanta importancia, porque como que vivir asustado en tu propia casa pues obviamente no está padre, ¿no? Entonces como que intentamos no darle espacio a que algo así sucedía, aunque evidentemente sabíamos que algo había, pero como que no queríamos darle ese lugar, ¿no? Entonces así pasaron varias veces de veras que jugábamos con el Ricky y el Ricky era lo mismo.
Hasta que una noche jugando pesados, como las patitas, ya saben, de los perritos y sus uñitas, a veces se barren, ¿no? Saben que cuando corren, pues, como que no hacen tanta fricción y se barren. Entonces hagan de cuenta que un día estábamos, pues sí, fue medio pesado, pero estábamos jugando, estábamos igual, las luces estaban apagadas, y recuerdo que la luz del comedor era la única que teníamos prendidas. Entonces estaba mi hermana y yo y tiramos la pelota al Ricky. El Ricky no quiso ir y yo lo cargué y le dije, órale, y lo aventé así como, no lo aventé fuerte, pero así como resbaladito, así con su pelito. Pues hagan de cuenta que se fue así todo derechito hasta la recámara de mi hermana. Entonces pobrecito, la verdad es que me acuerdo ahorita y me arrepiento, pobrecito, disculpen, pero estaba chico. Entonces el perrito llegó así hasta la recámara de mi hermana, y hagan de cuenta que hizo una cara así como de así, de veras, y se regresó así, pero súper rápido, así como no aulló ni nada, pero sí se quedó así como. Entonces ahí nos dimos cuenta que sí, que era algo que había como en el estudio o en mi cuarto, o no sé si en el baño, pero definitivamente en esa parte. Mis papás se dieron cuenta, mi mamá también, pero mi papá siempre como que era, pues mi papá, el papá tenía que decir, no se preocupen, aquí no pasa nada, todo está bien. Y él se metía y él entraba y todo sin ningún problema. Aparentemente a él nunca le causó nada, aunque sí lo veía, no le daba espacio a eso, ¿no? Y ya. Una ocasión, yo estaba jugando con mi hermana y mis papás nos habían dado permiso de quedarnos en la computadora jugando hasta tarde, realmente hasta muy noche, porque eran vacaciones, acabamos de empezar las vacaciones. Entonces nos podíamos quedar jugando en la computadora hasta muy noche. Estábamos jugando y recuerdo que todas las luces estaban apagadas, mis papás ya se habían ido a dormir y nosotros teníamos la computadora igual. Recuerdo bien esa luz azul de la computadora alumbrando la sala un poquito. Recuerdo que mi hermana jugaba de este lado y yo jugaba de este lado. Entonces cuando estábamos nosotros así bien entrados en el juego, hagan de cuenta que de repente se escuchó como, bueno, no se escuchó, pero fue como esa falta de sonido, como que esa, ¿saben? Como ahora en los audífonos que tienen cancelación de sonido, que cuando uno les pone la cancelación de sonido se crea como y se crea una burbuja y ya no pasa ningún sonido, o sea, ya no se filtran. Hagan de cuenta que se escuchó algo así, pero no prestamos atención. Y estábamos jugando, yo creo que han de haber sido como las 3:30 de la mañana que seguíamos jugando, cuando de repente estábamos tan entrados que mi hermana y yo al mismo tiempo sentimos como algo nos abrazó. Pero fue algo que mi hermana y yo describimos al mismo tiempo y nos volteamos a ver, porque de veras fue un abrazo que sentimos los dos. O sea, yo lo sentí en esta parte de la espalda y así, y mi hermanita también. O sea, ella estaba chiquita, les hablo de que ella tenía como unos 6 años, y ella también como que sintió y se me quedó viendo al mismo tiempo. Yo lo sentí y le dije, cuando vi su cara, no le dije qué pasó, pero, o sea, fue como los dos nos quedamos viendo así como, tú también sentiste, o sea, no dijimos nada, pero nos quedamos viendo así, los dos así como, y ya después como que me dice, ¿qué sentiste? Y le digo, no sé, y volteamos a ver si estaba mi papá o mi mamá, no sé, que ellos hubieran sido, pero pues evidentemente no había nadie, todo estaba súper callado en la casa. Y entonces me dice, es que, y le digo, sí. Me dice, ¿sentiste como que nos abrazaron? Y le dije, sí. Entonces hagan de cuenta que ya como que nos paramos
y no nos queríamos ni siquiera mover del espacio de la sala. Mi hermanita nada más se me pegó y se me quedó viendo así como que bien asustada, y le digo, no, sabes que ya vamos a dormirnos. Y me dice, sí. Entonces hagan de cuenta que ya nada más como que le digo, apagamos la computadora, ya ni la apagamos correctamente como debía de ser, de ya saben, inicio y bla bla bla. No, la verdad es que ya nada más fue así con el puro botón de encendido hasta que se apagara, se apagó toda y nos fuimos a dormir. Mi hermanita se durmió con mis papás y nos quedamos así todos sacados de onda. Yo ya me fui a mi habitación, pero también así como pues sin entender qué había pasado. Y pues ya, esta es la historia de el abrazo tétrico y espero que les haya gustado. Bueno, voy a comenzar con esta cuarta y última historia. Esta historia lleva el título de Charlie Charlie. Yo creo que muchos de ustedes saben lo que es Charlie Charlie, si no les voy a dar un poquito de contexto. Charlie Charlie en realidad es un juego que no sé si se sigue haciendo, pero anteriormente lo hacíamos mucho en las primarias y secundarias cuando estábamos chicos, y esto constaba de 3 lápices o colores o plumas que se ponían de esta forma, ¿no? Entonces era una pluma y una pluma, y así como se agarraban se hacían preguntas, y no recuerdo si se cerraban era sí, si se abrían era no, y así, ¿no? Eso es el juego de Charlie Charlie y así es como se jugaban. Bueno, esta historia sucede en la escuela secundaria que yo iba. Yo estudié la secundaria en una escuela de hombres, solamente hombres, y de cierta forma pues el ambiente era rudo, ¿no? En esos tiempos el bullying, esa palabra ni existía, y la verdad es que ahí no había de otra más que si te molestaban pues te tenías que sacar un tiro y defenderte, básicamente así era, ¿no? Y entre puros hombres pues siempre fue pesado. Conviví con compañeros que sí fueron también manchadillos al principio, después pues ya crecimos juntos y ya fue diferente en los otros años, pero al principio sí fue fuerte, fue una etapa fuerte, donde realmente uno como que yo creo que ahí se me forjó gran parte de mi carácter, porque pues sí, uno tenía que aprender a defenderse y defenderse ahí nada más, ¿no? Y no había de otra. Les comento esto porque esta historia sucede en la secundaria. No voy a decir nombres por respeto, pero en esta historia sucede a raíz de que en la escuela unos compañeros se pelean. Desafortunadamente no terminó bien y uno de ellos pierde la vida. Este hecho a mí pues sí me cambió las perspectivas muchísimo. A esa edad yo ya había visto algo de este tipo, ¿no? Y es fuerte, bastante fuerte. Entonces, bueno, no voy a dar detalles de lo que pasó, solamente voy a decir que fue una pelea. Terminó mal, desafortunadamente. Y pues ya, ¿no? Así es como sucedió. Evidentemente este suceso pues nos marcó a todos los compañeritos y a todos los que estábamos ahí, maestros. O sea, es muy desafortunado cuando este tipo de sucesos ocurren en las escuelas, ¿no? Y
pues en este momento le tocó a la mía y me tocó a mí vivir esta experiencia desagradable y triste. Ahora, pero dentro de todo eso, ya tratando de dejar esta parte, vamos a lo que sucede después. Al final de cuentas, seguíamos siendo hombres, seguíamos siendo canijillos y muy... nos valía todo y ya saben, ¿no? Ya se imaginarán como que esta situación de cómo es estar en una escuela de puros hombres. Muchas veces en la escuela, en los salones, cuando, bueno, como todas las escuelas principalmente, y más de esta zona donde yo estudiaba, que son edificios muy viejos y son casas enormes, entonces pues ya se imaginarán, ¿no? No es como que siempre tuvieran como que esta buena vibra en todos los lugares o en todos los salones. Pero a raíz de esta situación, la verdad es que sí hubo algunos sucesos medio raros, medio extraños. Mi salón estaba al final de la escuela, en la parte trasera, y estaba pegado a lo que era la enfermería. Nosotros o algunos compañeros muchas veces hubo quien llevó una tabla Ouija alguna vez para que jugáramos en la escuela, y recuerdo que era así de que abríamos las bancas y cuando no teníamos clases o no sé, horas libres, abríamos las bancas y nos poníamos a jugar o a veces jugábamos fútbol adentro de los salones con botes de frutzi y no sé, así, ¿no? Pues a veces había como que estas momentos de terror que queríamos vivir, ¿no? Les recuerdo que esta escuela era muy vieja, no era tan grande, era más bien como una casa, pero enorme, o sea, enorme. Y nosotros nos poníamos a jugar. Yo nunca jugué a la Ouija. Una vez la jugué en Six Flags, hace mucho, cuando se llamaba Reino Aventura, que de hecho llegué a ir con por medio de ¿cómo se llaman esos como grupos de vacaciones que pertenecían al trabajo de mi mamá, ¿no? Entonces tenía como era como una prestación de yo pertenecer a un grupo de niños, de trabajadores, y de ahí nos llevaban a bastantes lugares, ¿no? Y en eso nos llevaron una vez a lo que era Reino Aventura, y ahí había una casa de juegos y todo esto que te prestaban, que podías rentar así como juegos de mesa y todo esto, y había una Ouija ahí, y ahí la jugué, pero la verdad yo ni conocía ni sabía, entonces la verdad es que ahí no pasó nada. Yo sí me explicaron y todo esto y dije, bueno, sí, jugamos, yo me acuerdo que jugué, no pasó nada, y la verdad es que no sucedió nada. Pero aquí en la escuela pues ya era como más cercano, más aparte el ambiente era diferente. En Reino Aventura, bueno, pues era como la atmósfera es otra, es juegos, gente feliz, bla bla bla, diversión y todo esto, entonces como que el ambiente no se prestaba. Pero aquí en la escuela sí era diferente, sí era otro ambiente, definitivamente. Entonces recuerdo que estos compañeros llevaron una tabla una vez, se pusieron a jugar y yo solamente estaba viendo. Yo no jugué, pero estuve ahí, estuve viendo, al igual que muchos otros. Entonces pues sí nos asustamos, sí. Lo extraño fue cuando empezamos a escuchar ruidos en el mismo salón. O sea, obviamente en estas situaciones comprenderán y se imaginan que todos se encuentran callados y muy metidos en el juego, y todo este escenario que pues todo está callado, y es una escuela, pues todo está en silencio. Entonces nos pusimos a jugar, o se pusieron a jugar, y yo estaba solamente viendo, cuando de repente se escuchaba adentro del salón cómo se movía algo dentro del escritorio del maestro.
eso empezaba a ser medio raro, entonces todos nos quedábamos así, pues ya, o sea, esos fueron como pequeñas cositas que iban sucediendo, ¿no? Para esto ya pasó, se acabó el día de lo de la Ouija, y después, en otra ocasión, jugamos algo que se llamaba, no recuerdo esto, pero era como no sé cómo se le llama, pero era algo así como levantando al muerto. No recuerdo cómo se llama. Si ustedes saben el nombre, pónganlo en los comentarios. No sé si alguien más lo ha jugado, se los voy a escribir cómo era. Si saben el nombre, pónganmelo ahí, porfa, o para la gente que nos está viendo. El juego se trataba de que se acostaba una persona, un compañero en este caso, se acostaba en el suelo y todos poníamos nuestros dedos así abajo de él, pero solamente estos dos. Entonces poníamos los dedos así y con esa, o sea, no éramos tantas personas y con eso se supone que lográbamos levantarlo, ¿no? Sí lo logramos, lo logramos levantar y sí sucede, ¿eh? O sea, eso lo pueden llevar a cabo ustedes. Me parece que por ahí hay una explicación ya que ha salido, no la recuerdo, pero sí ya la había visto, esto ya tiene muchísimo tiempo, pero yo lo he visto esto ya que más personas lo han hecho y bla bla bla, y creo que sí hay una explicación. Bueno, nosotros le llamábamos, o si me acuerdo, o le puse ahorita, levantando al muerto, ¿no? Y jugábamos a veces eso también. En esa misma ocasión ya como que, pues ya todas las energías y toda la energía de que estábamos haciendo ese tipo de cosas ahí, pues ya estaba ahí seguramente muy concentrada. Y recuerdo que ahí sí nos pusimos a jugar algo que se llama Charlie Charlie. Les comento que eran las plumas y todo esto. Empezamos a jugar y se trata básicamente de hacer preguntas que puedan ser respondidas solamente con sí o no. Entonces estábamos jugando y pues ya no es realmente gran cosa. Evidentemente tú también puedes decir, pues las está moviendo el compañero, o las está cerrando, las está abriendo. Pero bueno, en ese momento empezamos a jugar, hicieron preguntas, bla bla, hasta que alguien hizo un par de preguntas que no nos estábamos esperando y que tuvieron que ver con el suceso que les conté, así como comenzó esta historia. Para cuando esta pregunta se terminó, lo único que escuchamos fue cómo se nos azotaron todas las ventanas del salón. Cuando les digo que es una escuela vieja, es porque tiene unas ventanas como de esas casas antiguas, largas, como tipo ventanales, y de madera, que se abren así, como de persiana, no sé cómo se le llame, pero se abren con puertas. Bueno, pues todas estas ventanas regularmente estaban cerradas. Lo que sucedió es que todas esas ventanas empezaron a hacerse así, y empezaron como a temblar. Yo sé que si hay compañeros por ahí que recuerden el suceso, no me lo van a negar. Estuvo muy loca esa parte. Y empezamos a escuchar cómo en la enfermería se empezaron a caer cosas, porque estaba súper cerquita de su salón. Hagan de cuenta que uno salía del salón, caminaba un paso y ahí estaba la puerta de la enfermería. Bueno, pues empezaron a escuchar cómo se caían cosas en la enfermería y no había nadie en la enfermería, porque había veces que la doctora se iba más temprano y solamente cerraba la enfermería. O sea, nosotros veíamos cuando ya se iban, y por eso, cuando ya se iban, por eso nos poníamos a jugar este tipo de cosas, porque no había como que quien nos cuidara, ¿no? Había un prefecto, pero este prefecto pues andaba dando rondines por otras partes y no siempre se la pasaba hasta allá atrás con nosotros. Entonces esa vez empiezan a como que a vibrar las ventanas y a azotarse, y de repente el bote de basura que estaba así en una esquina se mueve a la mitad del salón
y hagan de cuenta que todos los papeles y la basura queda regada, como si alguien lo hubiera pateado. Cuando todos vimos eso, en ese momento soltamos los lápices y tratamos como de entender qué era lo que había pasado. Muchos nos dimos cuenta que fue por el tipo de pregunta, ¿no? Que no sé, pero el compañero hizo la pregunta así como así y sin pensarlo, y ahí fue donde empezó a suceder todo esto. Al día siguiente, bueno, ahí se acabó esta situación, decidimos dejar de jugar y pues acordamos todos no hacer preguntas que no debíamos. Al día siguiente, después del descanso, me acuerdo que vino la trabajadora social junto con la enfermera y nos habían preguntado si habíamos entrado, si habíamos logrado entrar a la enfermería o algo, porque había un desorden, había muchas cajas de medicina y muchas cosas que habían ahí que estaban en el suelo y que había un desorden. Entonces todo el salón, toda la clase nos quedamos así como sacados de onda. Todos sabíamos por qué, pero nadie había dicho nada. Evidentemente a la trabajadora social y a ellos se les había hecho muy raro que esto pasara, pero todos nos quedamos así callados, realmente nadie dijo nada. Entonces lo único que recuerdo es que un compañero, creo que como a las 2 horas después o algo así, lo mandaron llamar. Ya saben que siempre hay así como el chismosillo del salón, y ese es el que no aguantaba la presión, y ese fue sobre el que fueron. Entonces ya le preguntaron qué era lo que había pasado, que si había visto él algo o algo así. Entonces bueno, pues él nos echó de cabeza a todos y dijo: lo que pasa es que ayer han estado jugando a la Ouija y han estado jugando Charlie, han estado jugando esto. Entonces bueno, pues llegaron, la trabajadora social llegó, súper buena onda, la recuerdo, y nos dieron como que, no una clase, pero sí hubo como un momento de plática de estos temas. Y pues ella nos dijo, sí nos llamó la atención, nos dijo: aquí no pueden estar haciendo eso, les voy a prohibir que sigan haciendo eso. Investigaron de quién era la tabla. Bueno, lo de Charlie pues no nos podían decir nada porque pues todos necesitábamos plumas y lápices para trabajar, y eso se puede hacer en cualquier momento. Pero al chico que llegó a la tabla sí tuvo como ahí su reporte y todo esto. Tuvimos nosotros como un reporte de clase o de salón, y pues eso fue lo que sucedió. Así fue como nos castigaron. Y pues ya hubo una vez solamente que recuerdo, no fue gran cosa, no nos dejaron salir a descanso una vez. Entonces pues tuvimos que comer ahí en el salón, y así fue como que el problema. Y ya después se volvió a jugar en una segunda ocasión Charlie, ya con otro tipo de preguntas, pero afortunadamente, o no sé, en ese momento llegó el prefecto, y el prefecto fue el que nos sacó a todos y dijo: no, es que ya les habían dicho que esto no lo podían estar haciendo, bla bla bla. Y bueno, la sesión como que se interrumpió y pues ya no sucedió nada después de eso, aunque sí como que caminar por esos pasillos de la escuela cuando acababas, o si te tocaba ser el último, y en lo que guardabas tus cosas, muchas veces había quienes guardaban sus cosas muy rápido y se salían, ¿no? Porque querían llegar a casa o no, yo qué sé. Y si a ti a veces te tocaba, no sé, guardar tus cosas así bien lento y cosas así, quedarte en el salón solo, se sentía raro y feo, y más por lo que había pasado. La verdad es que casi nadie quería ser el último en irse del salón, ¿no? Esta fue la historia de Charlie. Espero les haya gustado. Traté de contarla con el debido respeto y pues para evitar todo tipo de situaciones, pero sí, eso fue una historia que también me tocó vivir. ¿Y qué pienso yo acerca de Charlie? Fuera de la situación que ocurrió, que es muy lamentable, Charlie
ahora entiendo que en realidad eso es radiestesia. Y es lo mismo como este tipo de lo que es la horqueta del duende que les conté. Lo que es la horqueta, el uso del péndulo y estos, no recuerdo cómo se llaman, tienen un nombre, pero este tipo de palitos, esto se le conoce como radiestesia. Y sí es usado por medio de la energía y sí funciona. No lo hagan si la verdad están muy chicos o están viendo esto o no les interesa, no quieren llevarse un mal rato. La verdad es que para cuando vas a hacer algo de este tipo es porque ya investigaste y sabes las situaciones que puedes enfrentar. Entonces yo se los comento como una experiencia para que no se vayan a meter un susto gratis. No lo hagan, respeten, más que nada respeten. Si no lo creen, bueno, pues solo véanlo como un rato de diversión, como una historia para divertirse. Pero si no lo conocen y no saben a dónde van, no experimenten nada más porque sí. Pero sí, esto sí puede tener, sí puede funcionar. Entonces, ahí se los dejo. Esta fue la cuarta y última historia. Espero les haya gustado. Si les gustó el video, les gustaron las historias, les gustó cómo se las narré, pues déjenme su like, compartan el video, comenten, déjenme ahí qué es lo que piensan de todas estas historias, qué es lo que les gusta, qué no les gusta cómo la narro, les gustaría un cambio, les gustaría que hiciera algo diferente, obviamente que tenga que ver con el tema del canal. Si hablo muy fuerte, muy bajito, no sé, síganme dejando sus comentarios para que yo pueda hacerlo de tal manera que todos queden contentos y que se la pasen bien mientras están escuchando las historias que les estoy contando aquí en Lado Oculto. Me despido, yo soy Runa y les deseo que tengan todos ustedes una buena noche y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Oye, despiértate. Ven.